¿Se puede detectar el cáncer antes de que aparezcan sus síntomas? Y si esa posibilidad existiera, ¿cuánto ayudaría para diseñar los tratamientos más efectivos y para aumentar las oportunidades de curación? En eso justamente trabaja la startup uruguaya Before RNA. Esta empresa desarrolló una metodología novedosa para el diagnóstico temprano del cáncer que consiste en la detección de moléculas que los tumores liberan en la sangre mucho antes de producir los primeros síntomas. Before RNA o B4RNA fue una de las 4 startups seleccionadas en la primera serie de Lab Plus Company Builder, esa aceleradora de empresas que creó el Institut Pasteur de Montevideo en alianza con la firma financiera Ficus Advisory. Ustedes recuerdan, ya entrevistamos a 3 de esas firmas. Hoy vamos a conocer a la que nos faltaba, B4RNA. Para eso estamos con su fundador, el bioquímico Juan Pablo Tosar. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por este espacio y por la invitación. Dentro de unos minutos aclararemos esto del nombre, ¿no?, de la compañía, por qué es este jeroglífico de letras, por qué si no el título, el nombre es en realidad un nombre en inglés, pero eso lo dejamos picando ahí. Perfecto. Como curiosidad. Una anotación, no es la primera vez que te entrevistamos. 2021. En 2021 estuviste acá cuando la revista Nature destacó por segunda vez tus trabajos sobre la molécula de ARN. En aquel momento el reportaje era junto con el físico Rodolfo Gambini, que también había sido premiado, ¿no? Sí, es verdad. Muchas gracias por esta reincidencia en el programa, y siempre es un gusto estar aquí para hablar de temas relacionados, porque seguimos hablando en línea del ARN, digamos. Bueno, a ver, vamos de a poquito. Aquellos trabajos con el ARN que destacó Nature tienen mucho que ver con esto de la empresa, ¿no? Sí, absolutamente. La empresa no es algo que, digamos, surge de la nada o en el éter, sino que es una etapa más, una fase, digamos, en el trabajo de investigación que venimos desarrollando con nuestro grupo de investigación en la Universidad de la República y en el Instituto Pasteur desde hace ya casi 15 años, digamos, estudiando la temática de las moléculas del ARN que viajan por la sangre, lo que llamamos el ARN extracelular. Y bueno, somos un equipo en instituciones académicas haciendo investigación básica, pero en el momento en que parte de esa investigación fundamental de intentar entender cómo funcionamos por dentro, nos empieza a arrojar métodos que nos permiten ya aplicar ese conocimiento para algo que puede ser de utilidad para la humanidad, digamos, como que está bien que esa investigación empiece una nueva fase, que es, en este caso, una startup que reciba financiación no convencional, de fondos privados en este caso, para poder llevar eso ya no solo a una fase de conocimiento, sino una fase de poder llevarlo a la gente, obviamente en un marco de tiempo no tan corto como nos gustaría. Vuelvo sobre algo que acabas de decir. Esta investigación lleva años. En determinado momento, ustedes optan por poner el foco en el diagnóstico temprano del cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvieron ahí? Bueno, está bien lo que decís, que hay una decisión, porque hay muchas aplicaciones posibles en salud humana o salud animal incluso, y no es que necesariamente nos tengamos que restringir a eso, pero claramente... O sea, el trabajo que ustedes estaban haciendo con el ARN podía ir para varios lados después en cuanto a su aplicación práctica. Sí, ustedes optan por este sí. Asunto. Lo hermoso de la ciencia, digamos, cuando busca entender cómo funcionan las cosas, es que en sí no está atado a ninguna aplicación. Entonces, el trabajo que hemos venido desarrollando durante 15 años tratando de entender estas moléculas de ARN que viajan por nuestra sangre, qué moléculas son, qué hacen, cómo podemos detectarla, podría ser aplicado en múltiples en múltiples campos de aplicación. ¿Por qué elegimos el diagnóstico temprano del cáncer como una primera etapa para poner foco? Bueno, porque es ahí donde claramente hay una oportunidad y hay una necesidad. O sea, hay una necesidad porque sabemos que el cáncer, digamos, es un conjunto de enfermedades
que causan mucho dolor en la sociedad, dolor en el sentido amplio, o sea, dolor para las personas, dolor económico para la sociedad, y en la cual el diagnóstico temprano realmente hace la diferencia. La mayoría de los cánceres son curables si se detectan a tiempo, por cirugía o por radioterapia, digamos, por procedimientos convencionales de medicina convencional. El cáncer es curable en la inmensa mayoría de los casos. De hecho, los tumores en órganos externos, o sea que los podemos en general detectar a tiempo, los cánceres que son detectados normalmente en etapas tempranas, el cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer de piel, en algunos casos, tienen tasas de curación muy altas. En cambio, tumores de órganos internos, que la gente desconoce que los tiene hasta que siente los síntomas y va al médico, o que se descubren incidentalmente porque la persona fue al médico por otra cosa, se detectan en general en etapas tardías. Y en etapas tardías ya la probabilidad de curación baja drásticamente. Entonces, si nosotros podemos adelantar el diagnóstico del cáncer, para tipos de cáncer que normalmente no detectamos a tiempo porque no los vemos, entonces el efecto, la incidencia que eso puede tener sobre la curación del cáncer es enorme. Por supuesto que se necesita mucho más investigación en tratamientos del cáncer, pero los avances en detección temprana del cáncer pueden llegar a tener un impacto en salud muy grande. Entonces nos pareció estratégico y relevante para la sociedad que pusiéramos foco primeramente en este conjunto de enfermedades. No es lo único que queremos abordar, pero sí es por donde estamos comenzando. Tú dijiste hace unos minutos que en cuanto a esto, diagnóstico temprano de cáncer, había una necesidad y una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? ¿Porque se ha avanzado poco por este lado? Una oportunidad porque creo que lo que nosotros desarrollamos viene tiene un valor a ese nivel. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, sí, la detección temprana del cáncer es importante, pero el tipo de investigación que hemos estado haciendo no va por ese lado. Entonces, ahí no habría tal oportunidad. Pero justo acá, que estamos estudiando y que tenemos conocimiento generado y tecnología generada para la detección de moléculas que viajan por la sangre, que sabemos que en las células del cáncer están alteradas, entonces podemos, a partir de un análisis de sangre, podríamos, digamos, a futuro, ¿sí? Continuando este trabajo, detectar ciertos tipos de cáncer a partir de un análisis de sangre. Entonces, ahí viene la oportunidad. Hay un match entre lo que se necesita y lo que de alguna forma podemos ofrecer. Tú ya lo dijiste al pasar, ubiquemos rápidamente cómo se hace hoy el diagnóstico, que es básicamente imagenología. Sí, y eso puede estar, por ejemplo, eso varía según el tipo de cáncer, el tipo de órgano. Por ejemplo, en cáncer de mama, por decir algo, hay una población de riesgo, que son las mujeres de más de 40, 45 años, y en general se recomienda una mamografía de rutina anual. Entonces, en esos casos lo que hay es un método de screening o de tamizaje. Para algunos tipos de cáncer existe eso. O sea, test que las personas sanas se someten regularmente con la expectativa de, bueno, si no se detectó este año, en el siguiente tamizaje, en el siguiente screening, tal vez sí se detecte. Y por tanto, si se detecta allí el tumor, va a ser pequeño, idealmente. Entonces, para algunos tipos de cáncer tenemos eso, métodos de tamizaje, donde las personas clínicamente sanas se exponen a un estudio. Para otros tipos de cáncer, la detección es incidental. Es decir, la persona va al médico por un control de otra cosa y se detecta sin querer, fruto de una técnica imagenológica, típicamente, un tipo de tumor. Y otros casos, el diagnóstico es clínico, o sea, la persona va al médico porque tiene síntomas de algo, el médico, digamos, lo estudia y allí surge que tiene cáncer. Entonces, en ese diagnóstico clínico, ya los síntomas están presentes y si los síntomas están presentes, normalmente ese tumor ya ha tenido tiempo suficiente o para crecer mucho y comprometer un órgano o incluso para hacer metástasis en otros tejidos. Ustedes entonces proponen una forma de buscar el tumor a través de moléculas que células malignas liberan en la sangre. Exacto, de un cáncer que ya está instalado en el cuerpo, solo que está en una etapa temprana y por tanto todavía no se manifiesta de otra manera. Veamos cómo es eso, podemos explicarlo un poco mejor. Ahí es que entra el ARN. Ahí es que entra el ARN. ¿O sea? Bueno, el ARN es una molécula química
similar al ADN. El ADN, como sabemos, es la molécula donde está la información genética, o sea, las instrucciones que nuestra célula tiene para hacer lo que tenga que hacer. Eso está en el ADN. Pero todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Entonces, si uno quiere buscar el cáncer, buscando la molécula de ADN, es verdad que el cáncer tiene algunas mutaciones, por tanto, el ADN de la célula del cáncer no es idéntico del ADN de las células sanas, pero es casi idéntico. Entonces yo podría ir a buscar el ADN que circula por la sangre e ir a buscar esas mutaciones en el ADN que liberan las células cancerígenas a la sangre. ¿Qué pasa? Ese ADN tumoral es casi igual al ADN de todas las células sanas de mi cuerpo, que también están liberando ADN a la sangre. El ARN, en cambio, es un conjunto de moléculas que cada célula expresa, y las células del pulmón no tienen el mismo conjunto de moléculas de ARN que las células de la piel, que las células del cerebro, que las células del hígado. Entonces es más característico de cada tipo celular. Y las células del cáncer también tienen un conjunto de moléculas de ARN diferentes. Entonces, nosotros creemos que si nos focalizamos en el ARN que viaja por la sangre, podemos tener mejor capacidad de detectar el cáncer que si nos focalizamos en otras moléculas. Quiero decir que el estudio del ADN circulante, el ADN que viaja por la sangre, es algo que está mucho más avanzado en el mundo, es algo que ya se está empezando a usar para la detección temprana del cáncer. No es que aquí venimos quiero dejar claro, acá hay descubrimiento fruto de un trabajo de investigación, pero no es que todo, digamos, lo hemos inventado, esto ya se está usando en el mundo, pero el tema es ese. Detectar el ADN de las células cancerígenas en la sangre es encontrar una aguja en un pajal, porque hay que encontrar esas mutaciones que son muy poquitas sobre un fondo de moléculas de ADN que son siempre las mismas. Mientras que con el ARN esperamos tener mejor resolución, mejor capacidad de decir, estos son ARNs propios de células tumorales. Y bueno, el ARN le suena a los oyentes, ¿no? La investigación con ARN ha venido avanzando últimamente. Fue la que permitió el desarrollo de una de las vacunas contra COVID-19, ¿no? Exacto. Incluso dio pie a un premio Nobel, el Nobel de Medicina del año 2023. Sí, totalmente. El ARN, digamos, ha tenido su cuarto de hora durante la pandemia. Y la pandemia además fue un virus de ARN y luego teníamos vacunas de ARN, entonces de golpe empezamos a hablar del ARN. Entonces antes me llevaba mucho tiempo explicarlo y ahora el ARN se volvió una palabra mucho más coloquial. Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Pero lo que es interesante es simplemente, mejor dicho, el ARN no es más que una de las moléculas que componen la vida. Yo soy bioquímico de formación, soy licenciado en bioquímica, luego hice una maestría y un doctorado en biología molecular, y claro, me apasionan estas moléculas que componen la vida. Son moléculas químicas que no están vivas, pero que trabajando en conjunto hacen a los seres vivos. Entonces, el ADN es una de ellas, las proteínas son otra de ellas, y el ARN es otra de esas moléculas. El ARN siempre se lo pone en el medio, entre el ADN, la información genética, y las proteínas, que es como la acción de la célula. El ARN durante mucho tiempo quedó en ese lugar de ni chicha ni limonada, ¿no? O sea, la molécula que pasa, el ADN para pasar a proteínas pasa por un intermediario de ARN. Luego con el tiempo se empezó a ver que el ARN hace mucho más cosas que eso y además lo podemos aplicar para muchas más cosas. Y aparecen aplicaciones en terapéutica, que son las vacunas de ARN, aplicaciones en terapéutica, que son las terapias de ARN, algo que todavía no hemos escuchado, pero es bueno que la audiencia sepa que se viene un gran conjunto de nuevas medicinas basadas en ARN, no solo vacunas, sino para curar enfermedades. Eso es algo que en los próximos 5 años vamos a verlo, o sea, va a empezar a formar parte de la realidad, estimo, pero muy probablemente. Y luego tenemos ese otro costado de aplicación que es leer esas moléculas de ARN que están en la sangre o en la orina incluso, y otros fluidos biológicos, para la detección temprana de enfermedades. Que ese costado de aplicación es el que estamos aquí explotando. Tendríamos que explicar por lo menos brevemente cómo es el método de detección de ARN tumoral en la sangre,
que ustedes han desarrollado. A eso vamos enseguida. Y sobre todo vamos a explorar el potencial que tiene esto, ¿no? El potencial que tiene desde el punto de vista de las expectativas de la población, el potencial que tiene incluso como empresa, lo que abre como posibilidades para el país, ya en términos más generales. Tengo además varios mensajes que vienen desde la audiencia, o sea que habrá preguntas también que generan los oyentes. Acá tengo una, por ejemplo: ese método de screening que se propone a futuro sirve para detección de cáncer neuroendocrino. Esa es una consulta. La otra: si bien es muy meritorio este trabajo de investigación, ¿no nos lleva a vivir una paranoia con respecto al cáncer? Eso de someterse regularmente es vivir pensando en la enfermedad, y entiendo que en mucha gente no es bueno, etcétera. Bueno, me gustaría tener tus reflexiones sobre estas observaciones de los oyentes. ¿Es posible identificar el cáncer en etapas tempranas, antes de que se manifiesten sus síntomas? En eso justamente trabaja la startup uruguaya BRNA. Esta firma patentó una nueva metodología para diagnosticar tumores que aumentaría de manera exponencial las chances de que los pacientes superaran la enfermedad. Fue una de las 4 seleccionadas en la primera serie de Lab Plus Company Builder, la aceleradora de empresas que creó el Instituto Pasteur de Montevideo en alianza con la firma financiera Ficus Advisory. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué potencial tiene? Estamos conversando con su fundador, Juan Pablo Tosar, que, como él mismo señalaba recién, es licenciado en bioquímica con un doctorado en biología celular y molecular. Te decía, por suerte, una cantidad de mensajes de los oyentes, ¿no? El tema puede ser árido en algún sentido, pero al mismo tiempo apasiona, interesa. Y elijo este, que viene con una cita. Como dijo Asimov, en la sangre están todas las respuestas. ¿Te suena? Concretamente está en el libro El río viviente. Anotemos. Sí, muchas gracias por la cita bibliográfica, la voy a usar. Pero vayamos entonces. ¿En qué consiste el método de detección de ARN tumoral en la sangre que ustedes desarrollaron? Bien, como te decía antes del corte, y para no olvidarme, quiero agradecer las excelentes preguntas de los oyentes que leíste. Después me gustaría ir con algunas de ellas. Como te decía antes del corte, si podemos detectar moléculas que las células tumorales liberan a la sangre, tenemos la capacidad de ver la presencia del cáncer a partir de un análisis de sangre, que es no invasivo o muy poco invasivo. Y eso es algo que las personas clínicamente sanas podrían someterse con cierta regularidad. Entonces, durante mucho tiempo se buscaron moléculas que la célula tumoral libera a la sangre, que son propias de las células tumorales. Eso es lo que se llama biomarcadores, ¿sí? Biomarcadores circulantes porque están en la sangre. Se han buscado proteínas, y tenemos, por ejemplo, el PSA, el antígeno prostático para el cáncer de próstata. Se han buscado distintos biomarcadores proteicos en primera instancia. Han tenido sus bemoles en su aplicación clínica. Luego se fue a buscar el ADN de las células tumorales, y eso está bastante avanzado y está dando algunos resultados interesantes, pero también tiene algunos problemas técnicos. Y mucho más reciente empezó a hacer el interés en estudiar el ARN que viaja por la sangre. El ARN, el ácido ribonucleico. Como decía antes, ese ARN es más propio de la célula tumoral. Entonces uno podría preguntarse ¿por qué esto al final? ¿Por qué no empezamos por buscar el ARN en la sangre si es más característico? Y acá no quiero entrar en temas muy técnicos, pero necesito explicar esto. La sangre es una máquina de romper y degradar el ARN, ¿sí? A nuestro cuerpo no le gusta tener ARN circulando por la sangre, entonces hay unas enzimas que destruyen el ARN que viaja por la sangre, y por eso durante mucho tiempo se pensó que no había ARN en la sangre, no podía haberlo, porque si lo había iba a durar muy poco. Luego se entendió que hay ARN que, protegidos de una determinada manera, sí podían circular por la sangre. Y lo que nuestro grupo de investigación ha visto, insisto, estos trabajos durante más de 15 años del
en la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, digamos, en el marco del Instituto de Investigación, en el marco del grupo de investigación que integro, empezamos a ver que hay moléculas de ARN que son resistentes a la degradación. Son moléculas de ARN que tienen una forma tal que no se degradan por la sangre. Son los ARN altamente estructurados. Altamente estructurados y altamente estables. Y realmente, quiero decirlo, digamos, sin un exceso de soberbia, pero sin falsa modestia, nosotros hemos descubierto esas moléculas, nadie las había visto antes. Esto es importantísimo. Moléculas de ARN que son resistentes a la degradación y que pueden viajar por la sangre durante periodos de tiempo medianamente largos, o por la orina, líquido cefalorraquídeo, para enfermedades neurodegenerativas también, y que nosotros, a partir de una muestra de sangre, están allí. Entonces, lo que hemos puesto es foco en esas moléculas estables. ¿Por qué si son estables nadie las había visto antes? Porque tienen, fruto de esa estabilidad que tienen una forma tal que las técnicas que tenemos para leer el ARN simplemente no lo podían ver. Se disfrazan bien, están como disfrazadas, como camufladas. Claro, como estamos hablando el estudio de estas moléculas, no las podemos ver, entonces diseñamos técnicas para detectarlas. Toda técnica de detección funciona para detectar lo que sabemos que queremos detectar y muchas veces no detecta lo que no sabemos que existe. Fueron diseñadas para detectar cosas que sabemos que están. Entonces, claro, nadie había diseñado una técnica para detectar un tipo de moléculas cuya existencia la humanidad desconocía. Una vez que nos dimos cuenta que esas moléculas existen, que están allí, diseñamos un método particular que ahora sí nos permite ver lo que hasta el momento era invisible. Entonces, de alguna forma, el componente innovador tecnológico que hemos desarrollado es una técnica que, no voy a entrar en los detalles porque no viene al caso, pero que agregando algunas enzimas, ese ARN estructurado y roto, porque está parcialmente roto, eso es parte de lo que lo hace difícil de detectar, nosotros lo reparamos y una vez que lo reparamos, ahora lo podemos detectar con las técnicas convencionales. Ese es un poco el componente innovador que hemos puesto. Maravilloso, ¿no? Obviamente difícil de entender en sus pormenores, pero deslumbrante, ¿no? Que se trabaje de esta manera, que se logre semejante cosa. Pero claro, sin que profundicemos mucho más, porque seguramente ahí nos empantanaríamos, me surgen preguntas igual. ¿Qué grado de precisión tiene este método de detección? ¿Cuán seguro es? Bien, esta pregunta que agradezco me da pie para dejar algo que quiero dejar bien claro, porque yo creo que acá tenemos que ser muy responsables a la hora de comunicar estas cosas. Hasta ahora todo este trabajo lo venía haciendo en el marco de actividades de investigación convencional a las cuales estamos acostumbrados, y ahí es más fácil para la audiencia entender que decir, bueno, estamos investigando. Ahora que aparece una startup y una empresa, se genera en quien está escuchando la idea de que esto ya está, de que esto ya lo tenemos y que lo podemos usar. O de que va a estar muy pronto. O que va a estar muy pronto. Y lo que es importante entender es que una startup biotecnológica, como en este caso, es una empresa que sigue haciendo investigación. O sea, seguimos trabajando en el contexto de instituciones académicas y la empresa como tal tiene que hacer investigación porque esto no está listo. Lo que tenemos es un método, o sea, lo que sí puedo afirmar que tenemos hoy es un método que nos permite detectar lo que de otra forma sería indetectable y desconocido. O sea, nadie ha estudiado aún el potencial que tienen para detectar el cáncer estas moléculas estructuradas y estables que circulan por la sangre. Nadie lo ha investigado aún, decías. Nadie lo ha investigado aún porque recién en 2023, que nosotros reportamos al mundo, publicamos este descubrimiento, hasta ese momento era algo que la humanidad desconocía la existencia de estas moléculas. Ahora sabemos que están, tenemos un método que nos permite leerlas y estamos en proceso de aplicar ese método a un número importante de muestras de pacientes con cáncer de distintos estadios, o sea, distintos niveles de avance y de controles sanos, para a partir de allí poder responder tu pregunta. O sea, ustedes no pueden contestar hoy qué grado de precisión tiene este método. No, solo puedo contestar que para que este método pueda ser en el futuro de utilidad para alguien que nos está escuchando, que es lo que uno
anhela, ¿no? Este método tiene que llegar a ser muy preciso y muy específico. Quiere decir que tiene que poder detectar por lo menos un tipo de cáncer en el que nos focalicemos en etapas tempranas, porque si lo detecta cuando otras técnicas también lo detectan, no está aportando por ahí demasiado, aunque hay aplicaciones en las cuales igual sería importante. Y además tiene que ser no puede dar falsos positivos, que ese es un gran problema con estos estudios de biomarcadores del cáncer, que uno dice, esta molécula está elevada en los pacientes con cáncer, y de repente, y esto tiene relación con una cosa que preguntaba un oyente, uno se somete a un estudio de estos de tamizaje regular, y fruto del resultado, toma una decisión invasiva, ¿sí? De hacerse una biopsia aparece una intervención quirúrgica que de repente no está justificada. Entonces, eso es un mal método de tamizaje. Un método que o produce muchos falsos negativos, quiere decir que no detecta cánceres que sí están, no sirve, y si muchas veces te está diciendo, sí, podrías tener cáncer, está generando una preocupación innecesaria. Entonces, hay muchos test de screening de cáncer basado en biomarcadores en el mundo que se están investigando, muy poquitos van a ser aprobados. Esos poquitos van a ser los que logren demostrar que son realmente muy certeros, muy precisos, muy específicos. ¿Será el nuestro? No lo sabemos. Lo que sí uno sabe es que tenemos la obligación moral de ir hasta el final para poder saberlo, porque este método que lo tenemos patentado. Y si nosotros no hacemos los estudios necesarios para ver la potencial utilidad clínica, nadie más lo puede hacer. Y si esto llegara a funcionar y esto llegara a poder cambiarle la vida a millones de personas, ¿por qué no? Y no hacemos los estudios que tenemos que hacer por delante, que son costosos en términos de dinero, que son costosos en términos de tiempo, que son desafiantes en múltiples aspectos, nos podríamos perder de algo potencialmente, digamos, que haga un bien muy grande. Ahora, ¿eso quiere decir que yo le puedo prometer a los oyentes tranquilos que en 5 años esto va a estar pronto? Sería irresponsable hacerlo. Sí, lo que puedo prometer es que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, y además también puedo prometer que la ciencia como tal, ya no nosotros en particular, pero si lo miramos como una actividad global, va a avanzar, porque y nosotros también nos vamos a adaptar si encontramos que de la forma como concebimos inicialmente el método, por ahí no es, o sea, uno es científico y no deja de serlo, uno está abierto también a seguir innovando, y de alguna forma el trabajo en esta línea de trabajo, digamos, va a proseguir y los cambios van a venir. Y esperamos aportar a eso. Ojalá sea nuestro método el que permita el día de mañana, digamos, el que se esté usando en los hospitales. Para esa investigación pendiente, que es imprescindible además, como señalabas con mucho énfasis recién, es que resulta importante haber sido seleccionados por Laplace Company Builder, ¿no? Ustedes necesitaban inversión para esto. Sí, absolutamente. No es que no la hayamos tenido, porque como laboratorio de investigación hemos venido teniendo inversión pública a través de la Universidad de la República, de la ANI, de otras agencias de financiación del país y del extranjero también, porque también nuestro grupo de investigación ha traído divisas, digamos, de otros, del exterior para hacer esa investigación fundamental. ¿Qué pasa? Cuando uno pasa una fase ya no de que, bueno, quiero investigar cómo es la realidad, sino que quiero, lo que tú preguntabas, cuál es la especificidad de este método, cuál es la sensibilidad de este método, hay que aplicar de forma consistente y rigurosa un método en un número muy grande de muestras de pacientes. Como esto se basa en secuenciación, la secuenciación es costosa. Esto es costoso por muestra. Entonces, sí se requieren niveles de financiación que no solo la financiación pública muchas veces no puede brindar, sino que incluso no debería brindar, tal vez. Porque como aquí hay una aplicabilidad potencial, hay un negocio hay potencial. Un negocio, es lugar de inversores, digamos, inversores que aceptan riesgo para sacar ese negocio adelante,
y está bien que funcione así. Y en el mundo ese esquema de financiamiento de la investigación funciona, digamos, y es como la ciencia moderna funciona. Y es fundamental el papel del Estado para sostener la investigación fundamental y también para sostener la investigación aplicada en etapas tempranas, pero está bien que en esa etapa de escalado, de validación, empiecen a aparecer empresas, empiecen a aparecer un negocio y una rentabilidad. En este caso, ustedes recibieron concretamente $750.000. Sí, es correcto. Eso, digamos, proveniente de inversores privados que invirtieron en la empresa, con la expectativa de que los métodos que desarrollemos, que es este método que te conté y otros que vamos a ir desarrollando en el tiempo también, aplicado a, en principio, el cáncer de pulmón, pero luego también otros tipos de cáncer, den sus frutos, los resultados clínicos empiecen a acompañar, por tanto, la compañía empiece a valorizarse y esa inversión que hicieron los inversores iniciales se vea, digamos, multiplicada por un factor importante. Sí, porque esos inversores, es elemental lo que estoy diciendo, son socios, ¿no? Tienen una parte del capital accionario de esta empresa. Sí, por supuesto. Y son socios en el sentido, digamos, financiero, pero también son socios en el sentido científico del término. Es decir, esto hay que verlo como un negocio y hay que defenderlo como un negocio, pero también hay que verlo y defenderlo como algo que como humanidad necesitamos desarrollar, que son nuevos métodos de detección de cáncer y otros tipos de aplicaciones de la ciencia. Y estos inversores también están, digamos, poniendo dinero para que esa investigación pueda llevarse a cabo. Entonces, yo creo que es un círculo virtuoso entre la financiación pública que nos permitió generar este método. Todos estos desarrollos no han salido de un repollo, digamos, no han salido de una idea que tuvimos o de una inspiración, sino que han salido de inversión sostenida que nuestro laboratorio, digamos, ha tenido, pero ahora se necesitan otros niveles de inversión y ahí aparecen capitales privados que lo hacen posible. Recordemos que según el esquema de LabPlus, una empresa como esta, la de ustedes, entonces tienen el capital accionario, por un lado, a los inversores privados, a los investigadores y al Pasteur y a la Universidad de la República, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Así está conformado, con los porcentajes correspondientes, el capital accionario de una startup como esta. Sí, lo de la Universidad de la República es en este caso concreto, en el cual yo, como fundador de esta startup que soy docente en régimen de dedicación total de la Universidad de la República. Eso me parece importante, digamos, destacarlo. Y parte de esta investigación se ha desarrollado en la Universidad de la República, parte se ha desarrollado en el Instituto Pasteur, y este modelo de LabPlus, a diferencia de otros modelos que hay en el mundo, como nace desde las instituciones académicas, reconoce el aporte fundamental que las instituciones académicas tienen. Y por tanto, las instituciones académicas están dentro de la empresa, no están afuera. Y eso creo que es muy importante y desata posibles conflictos de interés que uno tiene como docente investigador del UDELAR, del Instituto Pasteur, y fundador de una empresa. Como acá todos vamos caminando en la misma dirección, como la actividad que yo tengo que desarrollar en la empresa es la misma actividad que tengo que desarrollar en el Pasteur, en la UDELAR, porque está todo alineado con las mismas líneas de investigación, entonces vamos todos juntos hacia adelante. Y en ese sentido yo creo que es un modelo muy interesante, creo que es un modelo inspirador para el país y ojalá, digamos, se amplifique y se multiplique dentro del mismo LabPlus y también que sea, digamos, tomado como modelo por otras instituciones, ¿por qué no? Porque creo que ahí es donde somos un país pequeño, tenemos grandes fortalezas, pero claro, si empezamos a atomizar esas fortalezas, si empezamos a separar, y ahí no vamos a llegar a ningún lado. Entonces si decimos, no, lo público con lo público, lo privado con lo privado, que no se mezclen, realmente estamos disociando posibles fortalezas que podemos tener de trabajar de forma mancomunada. Enseguida completamos la entrevista con Juan Pablo Tosar, licenciado en bioquímica, doctor en biología celular y molecular, fundador de esta empresa, startup, de esta empresa joven y con mucho futuro, que se llama B4RNA. Cantidad de mensajes, decía yo, había
varios hace un rato, se han sumado más durante la pausa. Juan Pablo, a ver, te leo algunos. Este representa a varios por el tono. Felicitaciones a los investigadores del ARN. Uruguay nomás, agrega con signos de exclamación. Esto también hay que festejarlo como un triunfo de la selección. Descubrimientos que vienen de este país, dice Francisco. ¿Cómo te resulta ese encare? Bueno, obviamente que agradezco la generosidad y obviamente que me honra escuchar esto, pero estoy de acuerdo. Simplemente que no lo quiero hacer personal, ¿no? O sea, yo creo que qué importante es que los distintos investigadores de nuestro país tengamos espacio para contar lo que hacemos, porque realmente yo creo que es motivo de orgullo, debería ser motivo de orgullo muchas cosas, digamos, que se están haciendo a nivel científico en nuestro país, y que de repente eso, a veces queremos ver a Uruguay jugando finales en el fútbol y en otras cosas, y estas cosas también nos hacen ver que también podemos soñar con aportar desde nuestro país al mundial, digamos, pero al mundial del conocimiento humano y al mundial de generar avances e investigación que nos permitan comprender mejor cómo funcionamos por dentro y aplicar enfermedades y encontrar, digamos, aplicaciones en distintos aspectos. Entonces, a mí me honra poder en este momento despertar ese sentimiento. O sea, yo lo tengo y bueno, me parece que nos debemos mucho como país orgullecernos más de la ciencia que hacemos, con las modestias que tiene, con las dificultades que tiene. Muchas veces hablamos de esas dificultades y no tanto de las cosas buenas que se hacen aquí. Entonces, repasemos. Ustedes han desarrollado una metodología nueva para diagnosticar cáncer de forma temprana y la base es el ARN. Un tipo especial de ARN, además. Un tipo ¿no? especial de ARN, sí. El fuertemente estructurado. Exacto. Entonces, preguntan algunos oyentes, ¿un sistema como este informa concretamente cuál es el órgano enfermo? Idealmente sí. Eso es mucho más desafiante. Eso es lo que se llama un MCED en inglés, Multi-Cancer Early Diagnostic Test, que sería un análisis de sangre que, estudiando moléculas, en este caso de ARN, informaría sobre cualquier tipo de cáncer en cualquier órgano. El tema es que llegar a eso es mucho más desafiante y costoso, y por tanto nosotros, por un tema estratégico, nos vamos a focalizar primero en algunos tipos de cáncer, en concreto el cáncer de pulmón en primera instancia y luego otros tipos de cáncer, pero en última instancia sí, uno querría llegar a un análisis de sangre para detectar cualquier tipo de cáncer. Yo aún soy un poco escéptico de que eso vaya a funcionar siempre. Sí estoy muy confiado en que para ciertos tipos de cáncer, en ciertas poblaciones que ya sabemos que son de riesgo, un análisis de sangre va a venir a aportar clínicamente. Es muy buena la pregunta y yo creo que esa es la expectativa de máxima y obviamente que también estamos trabajando en eso. A ver, más preguntas. Dice Rosalba, la técnica me parece novedosa e interesante. Buscar algo que no sabés que está. Pero, ¿cómo manejan el sesgo de confirmación? ¿Se entiende el punto? Sí, el sesgo de confirmación es algo que está siempre latente en la actividad científica y básicamente lo que de alguna forma dice es uno siempre sale a buscar lo que encuentra, ¿sí? O sea, mejor dicho, uno siempre encuentra lo que sale a buscar, perdón. Solo que en este caso es de gusto, o sea, nosotros queremos encontrar estas moléculas y por tanto diseñamos un método para poder encontrarlas. Justamente, de alguna forma, lo que hicimos fue romper el sesgo de confirmación, porque lo que todo el mundo viene haciendo era usar los mismos métodos de detección de ARN y claro, tenían siempre los mismos resultados. Nosotros acá tenemos un método novedoso que va a encontrar moléculas distintas y esperamos tener resultados diferentes. O sea que a priori podríamos decir que estamos yendo contra el sesgo de confirmación, más allá de que siempre puede volver, digamos, por otro lado. Después hay preguntas mucho más concretas. ¿Qué edad tiene Juan Pablo Tosar? Tengo 38 años. 38. ¿Cuántos integrantes forman parte del equipo? Bien, del equipo de la startup en este momento, ¿sí?
Somos 3 personas y luego se va a incorporar otra y así vamos a ir creciendo. Pero esta startup está en el corazón de un laboratorio en el Instituto Pasteur, del cual este año el instituto, digamos, me ha permitido ser el responsable de ese laboratorio, trabajando en conjunto con Alfonso Cayota, que es el ex investigador responsable, y también de un laboratorio en la Facultad de Ciencias en la Universidad de la República. Y como en realidad todo ese equipo, que no los puedo nombrar a todos los integrantes, digamos, por un tema de tiempo, somos 12 personas. O sea que hay en realidad un equipo de 12 personas que venimos activamente trabajando en esta línea de investigación. Por más que algunos estamos haciendo un trabajo específico, digamos, en el marco de la startup. ¿Y el nombre de la empresa? B4RNA. B4RNA, me han dicho que parece una contraseña, la realidad es que es un juego de palabras. A mí me gustan mucho los juegos de palabras, tengo esa debilidad. Y es un juego de palabras, pero el tema es que funciona en inglés, ¿sí? B4 en inglés es before. Antes. Entonces, de alguna forma, B4, before, es detect cancer before, sería como el eslogan, ¿no? O sea, detectamos el cáncer antes. ¿Antes de qué? Antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, intenta en inglés ya explicar desde el nombre lo que la empresa busca hacer. Claro, en español no funciona tan bien y de repente vamos a tener que pensar cómo manejar este tema idiomático. Y por supuesto aparece la pregunta de los plazos. Era inevitable, ¿no? Justamente tú lo reconocías hace un rato. Una noticia como esta, una buena noticia como esta, provoca, ¿cómo decirlo?, entusiasmo, ilusión, expectativas. Y bueno, la primera entonces de las dudas es ¿en cuánto tiempo podría llegarse a concretar, a que estuviera disponible un sistema de diagnóstico temprano como este? Bien, para el caso de las terapias, cuando uno encuentra una nueva molécula que quisiera que en el futuro sea un medicamento, está medido que generalmente pasan 10 años para una molécula que termina teniendo éxito, la inmensa mayoría quedan por el camino, pasan 10 años desde que empiezan los ensayos clínicos en humanos a que esa molécula aparece en la farmacia. Para esto que es un test diagnóstico, los plazos son más cortos, pero de todas formas no pueden acortarse demasiado. ¿Por qué? Porque hay estudios, esto a veces cuesta entenderlo. ¿Cómo yo lo hago voy a tratar de ser muy breve, cómo hago para demostrar que un test de detección temprana del cáncer basado en un análisis de sangre funciona? ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenés que agarrar personas que están sanas, que son población de riesgo para una enfermedad, y a la mitad de ellas, digamos, aplicarles este test, y a la otra mitad no aplicarles el test, y dejar que pase el tiempo, y dejar que esas personas, fruto de que del paso del tiempo, algunas desarrollarán cáncer, y después ver cuáles detectaste el cáncer antes porque le aplicaste el test versus el porcentaje de detección que tenés cuando no aplicaste el test. Y para eso, sí o sí, hay que dejar pasar el tiempo. No se puede hacer de otra manera. Esto es muy gráfico. Esta explicación que acabas de dar permite entender esta cuestión de los plazos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, trabajando a toda máquina y a todo trapo, y en la hipótesis de que todo salga bien, estamos hablando de un plazo estimado de 5 años para poder tener un test validado en la hipótesis de que todo salga súper bien y que todo fluya súper bien. Hasta ahora viene todo yendo por ese carril, o sea que, digamos, soy optimista. Pero para que los oyentes se hagan una idea, en la hipótesis de que todo funcione como quisiéramos, no estamos hablando de menos de 5 años. Termino con este mensaje y me cuesta elegir dónde cerrar y con qué mensaje terminar. Este lo manda Alejandro. Dice, soy cirujano retirado, ejercí durante 44 años. Esta entrevista me deja con la boca abierta, dice. Y termina, felicitaciones, ese es el mensaje final. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias también por cerrar con ese mensaje. Quiero decir, yo no soy médico, yo soy biólogo, bioquímico. Mi enorme respeto por los médicos, por los cirujanos, por los oncólogos, digamos que son quienes realmente están en el día a día trabajando en estos temas. Mi esposa es médica, es pediatra, le mando un saludo también a mi hermana que está cumpliendo años hoy, si está escuchando. Van todos los saludos. Pero
Pero claro, realmente poder aportar a la salud y trabajar en conjunto con los médicos es algo que creo que me ilusiona mucho. Así que, bueno, me reconforta mucho escuchar ese mensaje. Con respecto de otros varios mensajes que me leíste en la pausa, que me parecieron preguntas excelentes, realmente quiero agradecer a la audiencia y felicitarlas, incluso algunas preguntas críticas o algunos comentarios críticos que me parecieron muy atinados. Desde ya te doy permiso para que si escriben a la radio les pases mi correo electrónico. Podemos hacer como un complemento de la entrevista con las preguntas de los oyentes contestadas aparte, ¿no? Con mucho gusto, digamos, podemos mantener con los oyentes una comunicación después vía mail o vía telefónica, porque creo que hay preguntas que me parecieron muy atinadas. Pero bueno, espero por lo menos estas que leíste haber intentado contestarlas, aunque sea primariamente. Juan Pablo Tosar, doctor en Biología Celular y Molecular, integrante del Laboratorio de Genómica Funcional del Institut Pasteur y director de la Unidad de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos esta mañana. De Bioquímica Analítica. Muchas gracias, Emiliano, y un saludo grande a toda la audiencia. Nos mantenés al tanto, ¿no? Seguimos en contacto. Por supuesto, cuando haya novedades, y siempre nos enteramos. que nos sigan invitando vamos a estar acá, que es un programa que además uno como escucha también lo quiere mucho.